Hablamos con el defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, el doctor Ismael Rins, acerca de la situación de los servicios en Argentina, la vulneración de los derechos que tienen los usuarios respecto a esta situación. Los servicios públicos en general, si bien han tomado acotadas medidas, bueno, hoy justo acá tengo una de EPEC que salió vinculado a los planes de pago. Ecogas sacó algunas vinculadas a las cuestiones de, en realidad, Energas, ¿no? El ente que regula, el ente de control. Ha sido, en general, te diría, una situación de mucha zozobra para las personas, mucha incertidumbre para las personas usuarias del servicio, porque no hubo ninguna notificación inmediata y todo lo contrario, lo que recibieron las personas usuarias en el mes de abril y mayo fueron intimaciones de pago, las facturas con la misma fecha de vencimiento, los intereses, si bien se morigeraron un poco, creo que no deberían existir. O sea, si uno se pone a pensar el sentido común, ¿no? Es decir, ¿cómo le va a cobrar interés a una persona que en definitiva no es que no pagó porque no quiso, sino porque no pudo? Pero igual ahí están los intereses, ¿no? Va un poco en línea con lo que ocurrió en el contexto, o lo que viene ocurriendo en el contexto de la pandemia, vinculado a la situación de, digamos, de los servicios públicos en general y también los servicios financieros, ¿no? Las personas usuarios de los servicios, cuando la tarifa no incidía en la economía personal, a veces no miraban la cuestión, ¿no? Y nosotros siempre repetimos que si se hizo una medición estimada para cuidar las personas que medían, también deberían haber cuidado las personas que repartían la factura y no repartirla. Bueno, son argumentos y cuestiones que van a quedar seguramente en la historia de lo que ha ocurrido en esta pandemia. La vulneración de derechos, digamos, que que percibimos como vulneración de derechos, tiene que ver con esas cuestiones vinculadas a los reglamentos, a las cuestiones de cómo está instaurado el servicio público, si nos tienen que medir, no nos tienen que medir consumo, todos coincidimos en que nos tienen que medir, la justicia o no de la tarifa, en cuanto la percibimos como injusta por el gran valor que tiene, pero creo que hay no solamente una violación de derechos, sino que hay un tema de valores en juego también, ¿no? La pandemia pone en juego los valores. Si en una empresa, ¿cuáles son los valores que expresa? Si hay un valor vinculado a la cuestión social, a la contención de... Bueno, eso se debería haber visto expresado en el contexto de pandemia desde el minuto cero. Fíjense muchos de los eslogans de las empresas, que inclusive que los eslogans transmiten valores que después no pasan. En los servicios financieros es muy común esto. Este tipo de organizaciones como las Defensorías del Pueblo arrancamos de muy atrás en la custodia de este tipo de situaciones, porque estamos ante un Estado que permite todo, ante digamos, empresas que se animan a un poquito más siempre. Y bueno, y después tenemos que salir nosotros. Las Defensorías del Pueblo son una herramienta. Están las organizaciones de defensa del consumidor vinculadas al Estado, están las organizaciones de consumidores y consumidoras, están las organizaciones de usuarios. Hay herramientas, pero bueno, es difícil implementarlas. Creo que los sistemas de control, incluidos los entes de control, deberían tener participación de la sociedad civil. Esto hay que replantearlo, digamos, como esquemas de la pandemia y la pospandemia, ¿no? ¿Cuáles son los esquemas participativos como sociedad civil? ¿Alcanza con una audiencia pública cada vez que se quiere aumentar la tarifa? ¿O también, digamos, el control de la sociedad tiene que estar en los entes de control? Me parece que sería interesante. Lo primero que hay que hacer es visibilizarlo y denunciarlo, buscar cuál es el ente de control para poner la denuncia allí. Sí, el tema del gas hay que denunciarlo a Energas y nosotros podemos orientarlo. De hecho, la mayoría de nuestras actuaciones están vinculadas a eso, ¿no? A orientar a la persona a que conduzca su reclamo ante el organismo que corresponde. Nosotros tomamos el reclamo acá, pero también se lo hacemos hacer en Energas para que eso contabilice también en, digamos, el ente de control.
o al ARCEP cuando se trata de EPEC, ¿no? Digamos, esa sería la herramienta principal, la denuncia como un trámite administrativo.